Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Eva Rey, hoy en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo vamos a enfocar hoy en Colombia. Los hechos ha comenzado en el país, en Colombia. La era Iván Duque. Este 7 de agosto el político se posesionaba como el nuevo presidente de los colombianos durante los próximos 4 años. Sin embargo, su posesión no estuvo exenta de polémica. Mientras que Duque mostraba una postura conciliadora y de unidad, su partido, Centro Democrático, parecía mostrar una visión un poquito más dura a través del presidente del Senado, Ernesto Macías. Quiero gobernar a Colombia con el espíritu de construir y nunca destruir, superando las divisiones de izquierda y derecha. A quien asume el inmenso reto de conducir a Colombia en uno de los momentos más difíciles de su historia, por la profunda crisis social, económica e institucional que padece. El debate, ¿cómo se puede analizar? Por un lado, el discurso del jefe de Estado colombiano, Iván Duque, y por otro, el del presidente del Senado, Ernesto Macías. ¿Son distantes las posturas del mandatario con los miembros del Partido Centro Democrático? ¿Las palabras del presidente del Legislativo son acordes con la realidad que vive el país o fueron inoportunas, como aseguran quienes lo critican? Hoy lo discutimos, de esta manera comenzamos. Bienvenidos. Ha comenzado, lo decíamos, en Colombia, el nuevo gobierno de Iván Duque y durante los próximos 4 años el mandatario va a conducir el timón de un país marcado por la polarización. Frente a este panorama, el presidente aseguraba que durante su gestión no va a gobernar con espejo retrovisor e incluso insistía a la nación a dejar de lado las divisiones. Es una generación llamada a gobernar libre de odios, de revanchas, de mezquindades, y con el mandato de millones de compatriotas de hacer de nuestro país una tierra grande. No dejemos que el odio nos quite la esperanza. No dejemos que las fracturas que algunos promueven nos distraigan de ese gran objetivo. No más divisiones entre izquierda y derecha. Somos Colombia. Ese era el discurso del nuevo presidente de los colombianos. Sin embargo, lo que decía el presidente del Senado colombiano, Ernesto Macías, se ha convertido en el verdadero protagonista de la jornada, generando posiciones divididas en el país. Allí le enviaba precisamente un mensaje al presidente Duque manifestándole que, a pesar de que se aseguró que no quiere gobernar con espejo retrovisor, debe afrontar una difícil realidad que, según dijo, está atravesando el país. A pesar del oscuro panorama de nuestro país, usted ha dicho que no gobernará con espejo retrovisor ni con espíritu revanchista, lo cual corresponde a un presidente de la República de su talante, porque además usted debe dedicarse a gobernar sin distraerse en asuntos distintos. Pero al Congreso de la República, como poder independiente y autónomo, le corresponde el control político. Y mientras usted, presidente Duque, desde el gobierno, dobla la página de un sombrío legado que recibe, el Congreso no puede permitir que se borren las páginas de un periodo presidencial marcado por el derroche y la corrupción. Y permítanme en este solemne acto rendirle el más sentido homenaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su grandeza. Bueno, pues para debatir este tema vamos a saludar en nuestro Centro Internacional de Noticias a Catherine Miranda. Ella es representante a la Cámara por el Partido Verde, integrante además de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, mil gracias por la invitación. Está también Eduard Rodríguez, él es representante también a la Cámara por Centro Democrático, integrante de la Comisión Primera Constitucional. Buenas noches para ti también. Hola, buenas noches, un saludo a todos los televidentes. Y como acostumbramos, Jairo Libreros, analista permanente de NTN24, experto en política latinoamericana. Gracias por acompañarnos también, Jairo. Eva, buenas noches. Saludos a mis compañeros de mesa y a quienes nos siguen. Bueno, pues si os parece, comenzamos por las damas. Y yo sí quería preguntarte algo, Catherine, que se está preguntando todo el mundo. Fueron 2 discursos totalmente diferentes, lo hemos podido escuchar y le hemos dado apartes a los que nos están viendo desde sus casas, pero sí preguntarte, ¿fueron 2 discursos diferentes planeados? ¿Salió así porque Ernesto Macías, presidente del Congreso, piensa de una manera e Iván Duque, presidente de la República, piensa de otra? Bueno, yo sinceramente creo que cuando hay una posesión presidencial no se dejan cabos sueltos, claramente.
Y yo sí creo que Iván Duque conocía cuál era el discurso que iba a hacer el senador Macías, un discurso que claramente él no podía dar porque durante su campaña estuvo en un tono conciliador, entonces el trabajo sucio se lo dejó al senador Macías y él dijo lo bonito, lo políticamente correcto, pero claramente estaba orquestado y pues prueba de ello es el video que saca Noticias 1, donde muestra cómo, digamos, aplaudían vehementemente el discurso de Macías y cómo decían que a Iván Duque le tocaba pues lo bonito y a Macías lo sucio. A eso vamos, luego vamos a ver unos apartes de ese vídeo, de esa fiesta que hubo después de los integrantes de Centro Democrático, pues eso, celebrando que ya tenían presidente. Si quería preguntarte, Eduard, tú que eres precisamente parte de ese equipo de Centro Democrático, ¿fue orquestado? ¿Está Centro Democrático y el presidente de Colombia, como dicen ya muchos en ese país, jugando al poli bueno y el poli malo? Yo creo que pues, una cosa es Ernesto Macías como presidente del Senado de la República, donde tiene su perspectiva y creo que tenía que hacer una rendición de cuentas. Hay que recordar hace 8 años que Benedetti también salió a decir una cantidad de cosas contra el presidente Uribe y elogiando a Juan Manuel Santos. Aquí lo que se trató fue de hacer un corte de cuentas objetivo, diciendo qué era bueno, qué era malo, para a partir de ese corte de cuentas el presidente Duque tenga también una gran responsabilidad y es de cumplir con toda su agenda programática. Pero Eva, déjeme decirle algo. Yo creo que el presidente Duque no tiene malicia en su corazón y esto es que no es un hombre calculador como sí lo era Juan Manuel Santos. El presidente Duque es un hombre que habla claro, que genera una agenda programática, que es unir al país y en ese orden de ideas me parece que decir que planeó todas las cosas no es acertada a la realidad porque lo conozco. Antes de ir contigo, Jairo, Caterina. Sí, digamos, un presidente del Senado no estaba acá representando al Centro Democrático, ni tenía que ser comité de aplausos del uribismo. O sea, tenía una responsabilidad mayor que era ser presidente del Congreso en pleno y actuó simplemente como un comité de aplausos. Álvaro Uribe Vélez y mirando el espejo retrovisor, creo que no era adecuado el discurso que dio, creo que se desfasó completamente, no representa a los congresistas, el Congreso tiene diferentes matices y él debió hacer un llamado a la unidad desde el Congreso de la República, a que el nuevo presidente de verdad pues, trabajara para todos los colombianos y no un comité de aplausos. Yo me salí de la posesión porque de verdad a mí eso no me representa y no representa, digamos, a millones de colombianos. Jairo, más allá de preguntarte si hay dos posiciones diferentes y si estaba acordado o no, yo sí quiero preguntarte como analista que eres, eso... Yo escucho a Eduard decir que hay que creer en Iván Duque, que es un hombre de buen corazón, que seguramente él no orquesta nada y que las cosas que hace no las hace con malicia. Yo viendo desde fuera, si yo fuera Iván Duque estaría un poco enfadada. Uno, porque me opacaron mi posesión como presidente. De lo que se está hablando es de otra cosa totalmente diferente. Segundo, porque sentiría que mi presidente del Congreso desdijo todo lo que yo había, digamos, sembrado durante mi campaña, que es cero polarización. Y tercero, aplausos para Uribe, que opacaron también, creo, al nuevo presidente. ¿Iván Duque debería sentirse enfadado si es de tan buen corazón que lo engañaron? Yo creo que sí lo engañaron, yo creo que es de buen corazón y sé por diferentes fuentes que no le gustó ni cinco lo que ha ocurrido. Pensar que los esquemas de policías buenos o policías malos funcionan, yo creo que es una fantasía. Eso funciona en Hollywood y quizás en otras esferas, pero en el tema de la política las cosas no son así. Existían unos lineamientos claramente definidos de la necesidad, Eva, de enviar un mensaje de unidad, como él lo pregonó en campaña y particularmente al momento de presentar su discurso. Yo creo que fue asaltado en su buena fe. Y en segundo lugar, yo creo que el discurso de Macías era coherente y predecible. Él es el presidente del Congreso, sin duda. Me preocupa su papel de garante como jefe o como árbitro al momento de zanjar las diferencias con la oposición. Pero yo creo que en el nuevo esquema gobierno-oposición no se podía esperar algo diferente. La gente se asombra por la baja factura intelectual del discurso, por la imprecisión de las cifras, pero en cierta medida hace parte del juego que ellos montaron. El tema de la polarización, Eva, no es de país, no es de Congreso. Yo creo que quien está polarizado es el Centro Democrático. Eduard, antes de que vayas, espérate. El centro y otros en la extrema derecha. Y ahí está verdaderamente el lío. Te prometo que voy contigo. Es que también quiero que nuestros televidentes participen del debate que estamos teniendo con vosotros y a ustedes les quería invitar a que respondan a la pregunta que aparece ahora mismo en sus pantallas y es qué opinan del discurso del presidente del Senado, Ernesto Macías, en este acto de posesión de Iván Duque. Lo pueden hacer bajo el hashtag #posesión. Ahora sí, Eduard.
No, Eva, es decir varias cosas. Mire, el tema del presidente Ernesto Macías, presidente del Congreso, creo que lo recopilamos de todo lo que ha venido pasando. En el tema, por ejemplo, de Enrique Peñalosa, nunca se le hizo un corte de cuentas al señor Gustavo Petro. Y ahora Gustavo Petro anda con una agenda totalmente diferente, diciendo que era la salvación de Bogotá, cuando dejó en la peor crisis a Bogotá. Claro, o sea, es posible hacer un corte de cuentas, pero el momento no era el adecuado. O sea, creo que estábamos, digamos, era el momento de Iván Duque, era el momento de que él se dirigiera a los colombianos y le dijera cómo iba a ser su gobierno. Yo soy del Partido Verde, mira, yo soy del Partido Verde y nosotros quisimos y queremos estar en una oposición constructiva, autónoma, no ponernos por oponernos, es una oposición que de verdad construya sobre lo construido, que apoye las iniciativas buenas y se le garrote a las manos. No, no es iluso. No está establecido en la jurisprudencia, en la Constitución. Claro, y en pero lo ningún podemos hacer. Hemos, digamos, Eduardo y yo ya hemos, claro, pero Eduardo y yo ya hemos firmado varias cosas juntos que independientemente de que él sea del Centro Democrático y yo de la oposición, podemos trabajar juntos. De hecho, el presidente Duque ayer lo manifestó. Dijo, sí, aquí venimos a construir sobre lo bueno y a cambiar lo que sea malo. Y creo que eso es fundamental. Sí. Y yo recordaba ayer en un programa que el presidente Duque siempre hizo eso y nosotros hicimos eso. Cuando habían proyectos de ley que eran de iniciativa del gobierno o de la unidad nacional, pero que eran buenos para el país, nosotros los liderábamos y los sacábamos adelante. Claro, pero esa no es la tónica del discurso de Macías. Ayer Macías nos mostró cero garantías a la oposición. Duque, que además creo que es un mensaje muy claro. No, es que Macías se le acaba de robar todo el show a Iván Duque ayer y hoy estamos hablando, ¿ves la pregunta de RCN? Es hablando del discurso de Macías, no de Iván Duque. No, de hecho, el trending topic en Twitter fue Ernesto Macías y no fue Iván Duque. Entonces, yo sí me quedo con unas palabras que ha dicho Jairo, y es que él sabe por buenas fuentes que Iván Duque no está contento. No sé si serán las mismas que tengo yo, pero efectivamente Iván Duque no está contento, no le gustó el discurso de Ernesto Macías. Con un agravante, su círculo, que es completamente distinto, en Palacio es un círculo mucho más de centro, que están preocupados en otras cosas y están viendo en las palabras del discurso de Macías no solamente un pronunciamiento desacertado, pero legítimo, algo que es mucho más grave, intimidante, porque eso de decirle que el verdadero jefe de la colectividad es Álvaro Uribe es desconocer el mandato. Pero Eduardo, yo sí te quiero preguntar algo, si sientes que está totalmente equivocado, hay una parte de la población que sí sintió eso. Es más, déjame, no sé si me podéis avisar si tenéis parte de ese vídeo del que estaba hablando Catherine, o leo exactamente y me lo ponéis ahí en pantalla, por favor, que fue lo que dijo el presidente Álvaro Uribe después de que, me lo ponéis por favor, después de que Iván Duque se posicionara como el próximo presidente de Colombia. Una fiesta después, yo no sé si estuvo Eduard. Nunca hubo una fiesta privada. Vimos el video con pasadistas. Bueno, listo, hubo una reunión, perdón, lo voy a hacer. ¿Hubo una reunión? ¿Estuviste? Sí, no, yo no estuve. Bueno, Uribe, lo invitaron. Te refresco por si acaso. Es que Eduard es de la alea moderada. Yo sé que él es moderado. El expresidente Uribe, espera, déjame decirle a los televidentes qué fue lo que dijo. Esto era lo que decía el expresidente Uribe y senador, además de Centro Democrático. Él dijo, el discurso de Ernesto Macías, que es el presidente del Congreso, yo lo digo fríamente, sin emociones, es absolutamente necesario. Era necesario. Y te voy a contar más. Hay fuentes que dicen que efectivamente, como sabían que Duque se iba a ir por esa línea más moderada, más integradora, más conciliadora, ellos sintieron, Centro Democrático, con apoyo de toda la bancada, que había que seguir la línea de Ernesto Macías para dejar un punto clave. ¿Por qué no contar con Iván Duque para hacer eso? Era hacer el corte de cuentas. ¿Pero por qué no contar con Iván Duque? Yo creo que el presidente Duque está pensando en el futuro. Nosotros teníamos que generar un hecho político. ¿Cuál es el hecho político? Determinar y contar punto por punto objetivamente, y esto con derechos de petición del propio gobierno. ¿Por qué el gobierno de Juan Manuel Santos había sido tan nefasto en salud, en corrupción, en temas de educación? ¿Por qué no le había cumplido a los campesinos? Todos esos puntos que había hecho Juan Manuel Santos eran pertinentes para decirlos. ¿Para qué? Para hacer el corte de cuentas, decirle, este es el país que nos dejan, pero nosotros vamos hacia futuro a trabajar y a solucionar todos esos chicharrones que nos dejó Juan Manuel Santos. Del discurso de Macías dice que de 42 afirmaciones que hizo Macías, 31 eran engañosas, falsas, o no había la información, pero no se tenía la información. Periodístico de la silla vacía. Ellos han sido súper rigurosos en lo que hacen. No,
no era el los momento, derechos de creo que petición se del propio pasó por gobierno. encima al presidente Iván Duque. Creo que hoy en día el país está más polarizado, más dolido que ayer en la mañana. Pero representante, yo no le veo algo de malo que esté polarizado. Fíjese, todos los indicadores internacionales sobre la salud de la democracia dicen que las democracias gozan de mejores momentos cuando la sociedad está polarizada, Claro, pero frente es a que dos polos, frente a dos ideas políticas. No era Claro, el pero momento, el no tema de era la adecuado. polarización yo creo que no es relevante. De pronto no era el No. momento, ¿sabe una cosa? La oposición que se empieza a hacer en Colombia a partir del 7 de agosto va a ser la nota característica esta. Una oposición fuerte, una oposición que escruta, una oposición que no traga entero. Y yo creo que eso es bueno para la democracia. No, representante. claramente. Y esto va a Digamos, ser un a mí gobierno, ese le punto- voy a decir algo. Primero que oye, que va a pasar de la protesta social al diálogo social, que va a pasar de el estigmatizar a la oposición como nos lo hicieron a nosotros, que Tampoco tú es no lo cierto, viviste, no. que a nosotros sí nos hacían bullying allá dentro de la Cámara. Yo les he dicho a ustedes, todo el respeto por la oposición y basados en una premisa. Trabajemos sobre lo que nos une y no sobre lo que nos divide. Claro, digamos, nosotros llevamos 2, 3 días, 2 semanas de Congreso. Sí. Entonces, digamos, no tenemos las herramientas para decir, oiga, o sea, no hay, digamos, si hay garantías o no hay garantías. En eso, Pero hasta ahora hasta el las han momento, tenido. pues sí, las hemos tenido, Y hemos podido peleándolas, construir. luchándolas, pero las hemos tenido. Y hay Yo creo muchas que hay que identidades darle- entre ustedes dos, Sí, además, no, y hay que darle Uno, por un ejemplo, tiempo. Bogotá. O sea, amamos Bogotá y tenemos que trabajar por Bogotá y eso Pero nos mira, va a hay que darle por lo menos 100 días al gobierno Duque para poder evaluarlo. Digamos, ahorita me parece irresponsable, yo siendo oposición, venir a decir que no hay garantías, que este gobierno va a ser nefasto. Lo de ayer fue terrible, fue nefasto. Pero es que realmente lo que estamos analizando es Duque, eso. no es Duque, es Macías. Algo que ya sabemos es el talante del Centro Democrático y eso lo demostró ayer Macías, pero hay que darle la opción a Duque para que gobierne y a los 100 días hablamos a ver cómo lo está haciendo. Bueno, dentro de 100 días entonces os vuelvo a invitar a los mismos. Voy con nuestros televidentes. ¿Qué opina del discurso del presidente del Senado, Ernesto Macías, en el acto de posesión del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque? Están opinando bajo el hashtag #ZoomPosesiónDuque. Y Lucía dice, es un discurso que muestra la realidad en la cual se encuentra el país. El senador solo quería enseñar la situación que dejó el gobierno anterior. Fabián dice, el presidente del Senado atacó cruelmente al gobierno saliente, dejando mal parados a los colombianos ante los invitados. Y Magali dice, en la posesión se dejó en evidencia las dos caras que va a tener el país. Por un lado, el senador Macías con un discurso que genera discordia y por el otro, el presidente Duque con un llamado a la unidad y a la paz. Gracias por seguir con nosotros aquí en Zuma la Noticia, hoy debatiendo lo que es uno de los temas del día en Colombia y es esa posesión del nuevo presidente colombiano, Iván Duque, donde tuvo un discurso conciliador, mientras que su compañero de Centro Democrático, Ernesto Macías, que es el presidente del Congreso, tuvo un discurso, algunos lo tildan de un poquito más incendiario, más crítico y más polarizante. Eduard, como dices, eso era para sentar una posición. ¿Qué es lo que está dejando el gobierno Santos en estos momentos después de 8 años? Es que- Tú dices que Ernesto Macías lo que estaba tratando de decir, esto es lo que hay, y Duque recogía diciendo, esto es lo que hay, pero esto es lo que vamos a hacer y vamos a tratar de dejar este país Exactamente. en 4 años. Entendido perfectamente. ¿Qué decirle entonces a todos aquellos que dicen que de pronto Ernesto Macías lo que estaba haciendo era decir, si en 4 años Duque no cumple las promesas que ha dicho durante su campaña, espérate, te estoy diciendo lo Sí, que no, dicen no, muchos. no, y es respetable. Es una forma de Centro Democrático y de Ernesto Macías de lavarse las manos y decir, es que no pudimos porque el No. país era un desastre. No. Mire, nosotros tenemos que trabajar, vuelvo y digo, lo bueno hay que fortalecerlo, pero deja muchas cosas malas y muchas cosas que teníamos que decirlo, porque Juan Manuel Santos siempre generó una cortina de humo a la comunidad internacional donde les dijo, estamos en paz, aquí no pasa absolutamente nada. Nosotros simplemente dijimos, aquí hay 220.000 hectáreas de cultivos de coca, que hay que mirar cómo solucionamos ese problema. Hay un tema de corrupción gravísimo, donde la campaña del presidente Juan Manuel Santos estaba involucrada, esto con el caso de Odebrecht, y una serie de puntos que objetivamente no solamente se presentaron en el discurso del doctor Macías, sino que se había presentado en el periódico El Tiempo. Vuelvo y digo, esto para decir, mire, hay que pasar la página, hay que empezar a trabajar sobre la unidad, pero hay cosas que nosotros no podemos olvidar y no podemos dejar atrás, y esto es el mal gobierno que dejó Juan Manuel Santos. Le voy a dar una cifra, es que nos dejó endeudados en 211 billones de pesos. O sea, ¿de dónde vamos a tener nosotros plata para cumplir todas esas promesas? En el tema de acuerdo de paz, dejó endeudado al país
y no le cumplió a las FARC. Ahora nosotros no nos podemos quedar es en la crítica, tenemos que entrar es a solucionar y solucionar es construir en democracia. Que mucha de la gente que no está con Centro Democrático y quizás sintió un poco fuerte ese discurso, creo que la pregunta es obvia. Estás diciendo en cuánto queda endeudado el país y te preguntas tú mismo de dónde vamos a sacar ese dinero, entonces, ¿cómo se van a cumplir las promesas de Duque? Eso es un parte de lo que nosotros necesitamos, pero necesitamos construir alrededor de esa unidad. ¿Cómo vamos a hacer una reforma fiscal eficiente, que la dijo el presidente Duque? ¿Cómo vamos a luchar contra la corrupción? Que eso nos tiene que unir que ya absolutamente nos van a todos. ahora todos los colombianos. Viene la reforma tributaria es para bajar impuestos y aumentar salarios. Y esto ojalá que lo firme sobre mármol, como dijo el profesor. Yo no soy hay un tema que a mí me preocupa mucho de la afirmación del representante. El tema de la lucha contra la corrupción, que es un tema de bandera del Partido Verde, se acabó. Porque el presidente ya anunció que va a implementar vía Congreso lo grave acá es algo, hay varias la pregunta cosas. Es, y perdón que tú eres la que hace la pregunta, pero la pregunta técnica es, ¿esos 7 puntos ya acaban con la corrupción en Colombia? No, por Dios. Digamos, un momentico. Primero, Iván Duque se comprometió. Iván Duque y el Centro Democrático se comprometieron en campaña, se comprometieron en campaña. Que sí, que iban a apoyar, que iban a salir a las calles. No he visto un congresista en la calle apoyando el tema de la consulta anticorrupción. Ahorita, de forma leguleya, van a meter un paquete de proyectos de ley al Congreso de la República que para tramitar los puntos de la consulta anticorrupción. Desde el año 94 se han presentado 18 iniciativas parecidas a las que nosotros presentamos con la consulta anticorrupción y todas se cayeron en el Congreso. O sea, eso es lo que va a pasar, o sea, una leguleyada completa. 2, en el tema de Iván Duque, jamás nombró el tema de la consulta anticorrupción cuando estuvo en el discurso. Es un tema más grande. Apoyando. Vuelvo y te digo. Pero un momento, es que por favor, hay una agenda política de Claudia López y yo le digo con todo el respeto de Paloma Valencia, y el Partido Verde. En la fiestica privada que tuvo el uribismo. Una fiesta, hombre. En la fiestica privada del uribismo, la burla diciendo, y la Lozano se subió a donde Iván Duque para que se comprometiera con la consulta anticorrupción. Acá no hay compromiso, yo no los he visto ustedes en la calle y a mí sí me gustaría que Eduardo me acompañara este fin de semana a promocionar la consulta anticorrupción en Bogotá con los ciudadanos. Eduardo en campaña alguna vez me decía, es que yo no tengo oficina, mi oficina es la calle, mi oficina es los barrios. Calle, eso sí es literal. Y pues acompáñenme a hacer pedagogía. Pero le voy a decir una cosa, un video de los yo salgo contigo y me comprometo a salir contigo, pero aquí hay un tema objetivo y es que 7 puntos que vuelvo y digo, y hoy te los decía en plenaria, son 7 puntos que son fácilmente solucionables, no combaten la corrupción. Aquí hay que meter a la cárcel a los corruptos. Claro. No hay que darles ningún beneficio. Eso es un punto de la consulta anticorrupción. No lo trae ahí. Claro, dice cárcel para corruptos. Claro, hoy en día Samuel Moreno está... Hoy en día Samuel Moreno está en una residencia y no está en la picota donde debería estar. Casa por cárcel. Que no eso se está les en dé. La consulta. Eso no está en la consulta. Que sí está en la consulta. Bueno, te lo respeto. Pero hay temas, por ejemplo, de extinción de dominio, express, aquellos que se roban la plata de los niños, que se roban la plata de los colombianos. Yo estoy de acuerdo no que está en la consulta. No, yo estoy de acuerdo que esta consulta anticorrupción no va a acabar la corrupción, pero sí es digamos, es algo absolutamente necesario y creo que ustedes deben, pues, como cumplir la palabra que nos dieron a nosotros y que le dieron al pueblo colombiano. Pero no han salido, no han hecho pedagogía. Pero es que lo simplifico yo para que al pueblo colombiano una serie de elementos por los cuales hay que combatir. Y no es de ayer, no es de hoy, perdón. Nosotros, en plenaria, el semestre pasado, presenté un paquete de lucha frontal contra la corrupción que realmente ataca a los corruptos, que ataca a las empresas que se asocian con los funcionarios públicos, que las acaba, que no les permite volver a contratar con el Estado. Eso nos tiene que unir. Y vuelvo y digo, nosotros, y te lo digo con profundo respeto y mirándote a los ojos, vamos a apoyar esa consulta. Pero el gran paquete que habla Iván Duque hacer el seguimiento de esto, porque el compromiso del representante Eduardo con la representante yo creo que es muy importante. Y quedaron de salir juntos. Yo creo que y lo de salir juntos, este tema. Yo sé que Eduardo le cumple, que lo conozco, y sé que te cumple y sale. Mi pregunta es como para situar un poquito, pero cortico, porque se nos está acabando el tiempo y quiero terminar con otra pregunta para que la gente entienda todo lo que estamos hablando del proyecto anticorrupción. Lo que yo entiendo que tú te sientes dolida porque
porque Duque dice que no va a cumplir, no en lo que tú estás diciendo, que obviamente sí estáis trabajando en todo lo que tiene que ver en esa ley anticorrupción, pero no va a ser de la forma en la que se había prometido, sino que Duque ha dicho que ahora va por el Congreso, que ahí es donde se incumple, porque no iba a ser de esa forma. Hemos cumplido tanto que hoy yo le decía, tenemos un comité promotor de la consulta anticorrupción. Que nunca ha salido Eso no y no lo ha impreso un volante. No, sí lo sabíamos. Y varios partidos, no solo el Centro Democrático, conservadores también sacaron un comité. Ellos no han salido a hacer campañas, no nos han acompañado. 8 días antes de las elecciones, Duque saca un video diciendo que va a apoyar la consulta anticorrupción. Y cuando está en pleno discurso, toca los temas, pero no apoya la consulta anticorrupción. A mí me parece que eso es jugar con la ciudadanía, eso es incumplirle a la ciudadanía. Hacerle campaña al lado de Claudia López. No, al lado tuyo. Y le voy a decir una cosa. Ustedes invitaron a Benedetti, invitaron a una serie de personas a que apoyaran su consulta anticorrupción. A nosotros nunca nos llamaron. Nosotros simplemente cumplimos. Y cumplimos invitando a los colombianos a que salgan a votar. Bueno, ya listo porque se me acaba el tiempo. El tema... de sí o no. Este discurso de Ernesto Macías, a pesar de que tú digas que la polarización está bien y que eso es bueno para la democracia, ¿polariza más o realmente no va a pasar nada? No va a pasar nada. El problema de la polarización es al interior del Centro Democrático. ¿Está Centro Democrático polarizado? Brevemente, Eduardo, porque esa está buena. No, yo creo que estamos más unidos y más en centro que nunca. Lo que significa que claramente todos están de acuerdo con el discurso de Macías, según tus palabras. No, con el discurso de Duque y haciendo el corte de cuentas de Macías. Yo debo decir que a mí el discurso de Duque me gustó, me motivó. Lo que sí acabó totalmente esa línea de miel fue el tema de Macías. Bueno, pues hasta aquí llegó Zuma la noticia de hoy más corticos jueves. Le voy a agradecer a Catherine Miranda, representante de la Cámara por el Partido Verde, el haber estado con nosotros. Buenas noches. A ustedes mil gracias por la invitación. A Eduardo Rodríguez, representante de la Cámara por Centro Democrático, gracias. Y le debes, no sé si una cita, pero sí una acompañada por Bogotá. No, que me va a invitar a salir, claro que vamos. Y con Jairo Libreros, gracias. A conseguir votos para la consulta, 15 pues millones necesitamos. Vamos a hacerle seguimiento. Oh, claro que sí, yo ya tengo ahí puesta en mi vista. Analista permanente de NTN24, Jairo Libreros, gracias también. Muchas gracias. Pues hasta aquí esta emisión de Zuma la Noticia. Nos vemos mañana con más temas de debate. Muy buenas noches.